dos temas que van de la mano. Uno de ellos se denomina paleontología y tiene que ver con las huellas que van dejando los animales o los organismos en general. Se trata de estudiar las huellas y ver más o menos la interpretación que se puede hacer a partir de esta información que queda grabada ahí en el sedimento. Recordando que la paleontología estudia los signos fósiles, es decir, las huellas, como aquellas, por ejemplo, que podemos encontrar, ¿no? En este lado. Estamos hablando de la pisada de un dinosaurio, y podría ser también un indicador de algunas pruebas como la que tenemos hoy en día para organismos recientes. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un cangrejo, este cangrejo tiene un agujero y va dejando signos de actividad alrededor. Para que se forme una huella es necesario entonces que exista, por ejemplo, la pisada del animal. Ese animal, al pasar sobre un sedimento blando, deja su huella, luego el material que se va a depositar sirve como elemento cementante. Finalmente se pueden separar dos partes, ¿no? La parte de arriba, que queda la impresión, y la parte de abajo, que es donde fue la pisada inicial. Cualquiera de ellas es una huella. También se considera que estas huellas pueden tener un origen biogénico. En este caso hablamos de organismos que probablemente tipo poliquetos o tal vez un muy, o quizás un cangrejo realizó galerías en el suelo, entonces quedaron ahí fosilizadas. Los signos fósiles en realidad se trata de huellas de una actividad vital de los organismos. Puede ser cualquiera de ellos, pero ha dejado una evidencia de su existencia. En la interfaz entre dos medios, es decir, entre el que está debajo y el que está en la parte superior, ¿no? Va a haber ahí una lámina delgada, que es precisamente donde se encuentran estas huellas. No ocupa un espacio muy profundo porque simplemente es la lámina donde quedó impregnada esta impresión. Los signos fósiles se caracterizan porque tienen una distribución temporal que es muy larga. Las huellas pueden haberse quedado durante 50, 100 años, 1000 años, ¿no? Ahí en esa escala, y generalmente no se van a borrar porque tienen, ¿no?, un material cementante grueso. Tienen un rango de fases restringidas, es decir, no lo voy a encontrar en diversos tipos de capas, sino solamente en una capa determinada, llamada hidrofase. Y no sufren transporte porque simplemente corresponden a un tiempo geológico determinado. En cambio, le decía, si tenemos un espesor de un estrato, ese estrato más o menos demoró unos 100 años en formarse, una lámina delgadísima. Entonces, si encontramos en este estrato de repente 500 años o 1000 años una huella, es porque ahí se formó en ese tiempo determinado. Pero no puede encontrar huellas abajo, huellas arriba o huellas mucho más superiores, ¿no?, y corresponder al mismo animal. Recuerde que un animal no va a vivir pues 100 años, 1000 años, ni 2000 años. Entonces solamente tienen una escala temporal muy corta. Las huellas pueden ser así, de vivienda, se llaman dovisnia, de descanso, dovisnia. La huella de arreteo o de movilización se llama refisnia. Fascisnia, cuando son huellas que van dejando en búsqueda de alimento. Fodinisnia es la estructura de alimentación. Agrisnia no tienen un origen desconocido. Fugisnia son huellas de escape. Y praedisnia son huellas de depredación. Entonces acá tenemos algunas de las formas, ¿no?, diferentes que pueden haber dejado los animales. Entonces vamos a ver un poquito de detalle. Las tuvisnias generalmente son huellas de contorno cerrado y poco profundas, que realizan los animales cuando estos se posan sobre un sustrato blando. O podría ser acá, ¿no? Imagínense este equinodermo cayó sobre una arenisca, se quedó ahí posado. Aquí no hay cuerpo del equinodermo, solamente la huella que quedó ahí, no estaba posado. Hablamos de una dovisnia cuando hablamos de estructura de bioturbación, es decir, animales que atraviesan los diversos estratos. Tenemos, por ejemplo, que este podría ser la galería de un cangrejo. El cangrejo atraviesa los estratos. Podríamos hablar, por ejemplo, de una lombriz. La lombriz agarra y se mete también atravesando los estratos. Otro tipo de
sedimentante, es el estrato, y dentro de ese estrato voy a tener la huella de una actividad determinada. Entonces, lo mismo se puede apreciar en otros. Hay unas huellas muy curiosas, ¿no?, que son así, y es lo que nosotros vamos a ver ya en la galería consolidada. Imagínense que le sacamos el cangrejo, le hacemos un corte al suelo y vemos por dónde ha ido desplazándose el cangrejo dentro de la galería. Y eso es lo que tenemos. Acá tenemos algunas huellitas, como el caso de Thalassinoides. Este viene a ser un tubito por donde vivió un animalito, un cangrejo por ejemplo, y ha dejado el signo de actividad, en este caso el tubo por donde se desplazó. Odinisnia vienen a ser unas huellas donde hay una serie de galerías, que pueden ser muy simples o pueden ser muy ramificadas, como esta de acá. Acá en la parte inferior, aunque hay mucha luz, se puede ver igualmente, ¿no?, como tiene una distribución bastante complicada. Se trata de organismos sedimentívoros, aquellos que están sobre elementos, aquellos que están sobre el sedimento, ¿no?, alimentándose. Fascisnias son huellas de pastoreo, son huellas en búsqueda de alimento. Estas corresponden, ¿no?, a un animalito de tipo cruciana, es decir, como una especie de chanchito de la humedad, que al desplazarse va dejando sus huellas ahí. Entonces, en la búsqueda de alimentos se mueven para uno y para otro lado, y sus patitas son las que van dejando ese borde, finalmente llegaron a consolidar. Acá lo tenemos ya en bajo relieve, se podemos ver acá igualmente por donde se desplazó el animal en la búsqueda de alimento. Las retisnias son huellas de carretero, son huellas de movimiento. Igual, por acá tenemos, imagínense que esto corresponde a el desplazamiento de una serpiente. Entonces la serpiente, cuando está sobre un sedimento blando, se desplaza de esta forma. Y cuando usted ve unas formas así curiosas que indican su desplazamiento. Acá también sucede lo mismo, ¿no?, estas huellas que han dejado los animales en su paso por este lugar. No necesariamente tiene que arrastrarse sobre la superficie, porque usted lo que va a encontrar acá, estas huellitas que están aquí en negro, son pisadas de dinosaurios. Y si las vemos en grande, acá las tenemos, ¿ven? Ahí están. Entonces era el paso del animal que al pasar sobre un sedimento blando dejó esas huellas. Las agrisnias son huellas así geométricas, si vemos acá, parece un panal de abejas, pero no lo es. Es un desplazamiento geométrico que han tenido los organismos que han hecho este tipo de gráficos o de galerías, ¿no? Es el ejemplo de praedisnia. Praedisnia son huellas de depredación. Acá tenemos un caso reciente, esta viene a ser una valva de un semene, pero acá le vemos un agujero. Entonces ese agujero no puede haber sido hecho por un organismo predador que agarró y mordió, sino tiene que haber sido otro tipo de organismo. Phola chiloensis, por ejemplo, es un tipo de molusco que se posa sobre otro molusco y empieza acá a hacer hueco, ¿no?, le va haciendo huequito a la valva y finalmente penetra y se alimenta de lo que hay. Lo mismo pasa con Lithofaga peruviana, que también es otro de esos moluscos un tanto especiales que se posan sobre una valva de un molusco y lo empiezan a predar. Equilibrisnias son aquellos que se van a presentar en organismos más o menos en suspensión. Entonces está el agua que se mueve para un y para otro lado, está el fondo que no es consolidado sino suelto. Entonces el animal sube y baja en búsqueda de alimento. Esos son los equilibrisnias. Aerifisnias se refieren a grandes construcciones que tienen los animales. Acá, por ejemplo, lo que vemos es una construcción muy grande. Es una galería grande, imagínense un topo que está en el suelo, entonces va haciendo su galería para poder cobijarse. O tal vez era un ornitorrinco que igualmente en el suelo empieza a cavar sus galerías con 1,5 metros de profundidad aproximadamente. Y en otros casos vamos a encontrar esto que probablemente si usted se pone a pensar en un organismo actual, las avispas, por ejemplo, tienden a hacer ese tipo de galerías. Acá depositan sus huevos, ¿no?, igual pueden ser acá también, ¿no?, espacios que están en un lugar determinado donde hay huevos, por eso se llaman calishnia, lugares de nidificación. También las plantas dejan una huella, entonces acá
lo que se puede apreciar son las raíces que han penetrado y han atravesado los estratos, y hacia arriba se puede ver restos de lo que fue el tallo. Si vemos acá un poco más de detalle, entonces es la raíz principal, ¿no? Y por aquí aparecen las raíces secundarias. Ese, lo repito, la raíz que atraviesa todo el estrato. Fugisnia son huellas donde hay un avance rápido, se les conoce comúnmente como huella de escape, huella de fuga. Estas huellas son muy famosas porque aquí vamos a encontrar estas huellas grandes que corresponden a un animal que se va desplazando, pero también se han encontrado huellas pequeñitas. Entonces estas huellas pequeñitas inicialmente son pequeñas de distancia, luego van agrandándose y finalmente se van agrandando, y el animal de acá da la impresión que está persiguiendo al anterior, y esa es un indicador de que hubieron dos tipos de organismos, uno grande y otro pequeño, como que uno se fue a almorzar al otro. Y cuando los animales se desplazan por un y por otro lado, van dejando marcas diferentes. Entonces así podemos saber qué tipo de animal hizo tal tipo de estructura o dejó esa huella. Lo otro es que en el desplazamiento los animales van a tener un patrón de comportamiento. Entonces ese patrón me está indicando qué tipo de animal pudo haber sido. Por ejemplo, esto corresponde al primer par de patas, acá es el segundo par de patas. Entonces miren, ¿qué pasó? ¿Qué podemos suponer acá? Que tenía dos patas juntas acá y dos patas acá. ¿No? Simplemente era el animal que se movía en esta dirección, como que estaba corriendo para uno y para otro lado. Esto también nos permite determinar, por ejemplo, la velocidad a la cual avanzó un tipo de animal. Para eso se utilizan algunas herramientas presentes. Entonces tenemos que la velocidad de avance, la velocidad calculada a partir de las huellas, se obtiene por esta fórmula, que es 0.25 por g, que es la aceleración de la gravedad. Para este caso, la gravedad es considerado 9.81 metros por segundo al cuadrado, que multiplica la longitud de la zancada, SL, elevado a 1.67, y que a su vez multiplica a la altura de la cadera, señalado por la letra H, elevado a un factor negativo, menos 1.17. Si nosotros tenemos 0.25 gramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.81, y a su vez tenemos acá la longitud de la zancada de este terópodo, que es el primer animal, ese strike es SL, que es 4.92, y luego lo multiplicamos por la altura de la cadera, que sería 1.12. Entonces de esa multiplicación me va a dar la velocidad a la cual avanza el animal, ¿no? Entonces hay que considerar acá lo siguiente: la altura de la cadera y la longitud de la zancada. Entonces, qué tan alto es un animal y cuánto de espacio hay entre una pisada y otra. De acuerdo a eso, calculamos la velocidad. Cada animal que se desplaza, entonces tiene un movimiento particular, tiene huellas particulares, como las que vemos acá. Aquí también tenemos este otro tipo de animales que dejan una huella diferente, ¿no? Y cada uno de estos gráficos me están indicando huellas de animales diferentes. Tal vez no sepa cuál es la especie, pero sí puedo saber a qué familia pertenece, porque todos van a tener formas similares. Imagine, por ejemplo, hacemos una muestra de huellas de la familia Hominidae, y estaremos nosotros dejando nuestra huella, estará también un chimpancé dejando su huella, también va a dejar ahí huella el gorila, y todas se van a parecer, pero no son exactamente iguales. Entonces la familia Hominidae tiene una característica en su huella. Puedo encontrar huellas, por ejemplo, de varias aves en una orilla de playa. Puedo suponer que son huellas de gaviotas porque se parecen a la huella de una gaviota, pero no puedo decir exactamente se trata de una gaviota dominicana, se trata de una gaviota peruana, una gaviota de capucho gris. No puedo decir eso, pero sí sé que pertenece a una gaviota. Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Cuando decimos que tenemos terópodos, que tenemos carnosaurios, etc., nos referimos a un grupo muy grande, ¿no? Características similares en su huella. Y si le empezamos a dar colores, vamos a ver claramente, ¿no? Cada uno, cuántas huellitas hay. Si usted se da cuenta, aquí hay 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. ¿No? Probablemente estemos hablando acá de un animal bípedo, o sea, una pata y otra, se movió para este lado, una pata y otra. Y usted dirá acá, ¿y qué pasó? Acá, no están juntos. Es
que el animal dio un paso muy grande, uno y otro, y siempre van a haber dos patitas ahí. Acá, mire, también se puede ver algo similar, dos huellas grandes y dos huellas pequeñas. Entonces, eso probablemente sea de un animal semibípedo. O sea, dos patitas acá, se posó, levantó y luego avanzó de nuevo. Entonces, esta impresión de huellas nos va a decir un patrón, y es el patrón en el cual se movieron estos animales. En este árbol filogenético vamos a ver que los Saurischia y los Ornithischia tienen huellas diferentes. En el caso de los Saurischia, especialmente este grupo de los sauropodomorfos, tienen unas huellas más o menos redondeadas y grandes en relación con otros, ¿no? Por acá también, huellas diferentes. Y si nosotros ya no podemos ver estos animales, y lo único que podemos ver es la huella, imaginemos, sacamos las imágenes de acá y lo que me va a quedar, ¿no?, es un paisaje de puras huellas. Y voy a poder interpretar las huellas a partir de esa información que ha quedado ahí. Entonces vamos a ver este caso. Usted tiene la posición 1, la posición 2 y la posición 3 de esta lámina. Y acá también, posición 1, 2 y 3. Esta es más fácil de interpretar, porque usted tiene la posición 1 y por la forma y el tamaño de las huellas se da cuenta que hay dos grupos diferentes. Pero en la posición 2, ¿qué encontramos? Que hay desde acá quizás una pelea y finalmente solamente hay uno. Es decir, agarrados, encontrados y unos se acusaron a los otros y finalmente continuó con nosotros. ¿Cierto? Acá también nos vamos a encontrar una serie de huellas que están ahí impregnadas, expresas. Acá también podemos saber que este animal se desplazó en esta dirección y siguió su camino luego. Estos de acá, ¿no?, también se encontraron en el camino, se miraron y siguieron de largo. Pero estos más chiquitos agarraron, llegaron, se cruzaron y desaparecieron. O se los comieron estos de acá o se comieron los otros, pero igual desaparecieron. Y acá lo mismo que tenemos es huellas que indican una actividad. Entonces, a partir de lo que han dejado, puedo yo determinar qué actividad realizar. Y acá tenemos más. Entonces, podemos nosotros decir cuántos animales había. Pues, si empezamos a ver la forma de la huella y consideramos que hay un número determinado de patas, podemos saber cuántos animales había o si había uno nada más de la especie. Por acá encontramos, miren, estas dos patitas que van ahí y luego se juntan. Entonces, probablemente puedo decir, acá hay un animal, acá hubo otro animal. Y por acá hay otras, y así sucesivamente. Podemos determinar qué estaban haciendo, ¿no?, y cuál fue el resultado de todo esto. Y nosotros, si le empezamos a dar colores a cada una de ellas, podemos darnos cuenta que así el animal, ¿no? Lo mismo acá en esa interpretación. Hay huellas diferentes, eso hay que tenerlo bien claro. Esas huellas corresponden a un animal, ¿no?, o a una planta, pero lo que tenemos que hacer no es tanto fijarnos en el organismo, sino fijarnos en dónde estuvieron y cómo es que se asociaron todos ellos. Y entonces van a formar lo que se llama una comunidad fósil. Esa comunidad fósil ha quedado impregnada y se van a llamar ignofasias. Entonces, en estas ignofasias nosotros vamos a encontrar lugares donde se van a depositar. Así, esto viene a ser una cuenca. Tenemos la parte continental y esto viene a ser toda la zona marina. Entonces, en la parte continental tenemos lugares donde hay depositación y aquí se van a acumular comunidades de organismos que han llegado a fosilizar. En toda la zona de las profundidades marinas también encontramos lugares donde es posible que hayan sedimentado organismos. De acuerdo a eso, entonces tenemos nosotros acá ignofasias que son marinas, que sirven para controles ecológicos, como por ejemplo determinar la tasa de sedimentación, la consolidación del sustrato, la salinidad, el oxígeno, la turbidez, ¿no?, y otros. Si vemos nuevamente el corte, entonces hay una comunidad fósil que se puede formar en la parte superficial y luego hay comunidades fósiles que se van a ir formando en otras zonas más profundas. ¿Qué ignofasias tenemos? O sea, ¿qué tipo de comunidades fósiles tenemos? Generalmente son organismos que penetran en el suelo, pueden hacer la forma de U o
o pueden simplemente penetrar y tener una posición vertical como esta. Cruciana se refiere a un tipo de comunidades marino-someras con ambientes fangosos o arenosos. Cruciana viene a ser este tipo de animalito, parecido a viene a ser un trilobite. Entonces estos en sedimentos de tipo lodosos, fangosos, van dejando su huella. Las huellas de Nereides, que se encuentran en zonas profundas, en zonas fangosas, lodosas. Los silonistios son aquellos que se encuentran en zonas supralitorales, es decir, en zonas de bastante oleaje, con sedimentos blandos. Zoópicos se encuentran en zonas profundas, en zonas batiales, y que tienen la característica de ser fangosas. Es como que en el fondo del mar llega el animal, encuentra un fondo fangoso y va penetrando, ¿no? Y va dejando esas huellas. Glosifunquites, aquellos que más o menos tienen así la forma de un saco, son próximas a una zona marino-costera, es decir, en una desembocadura de un río. Generalmente en sustratos semiconsolidados, firmes pero no litificados, es decir, la arena que se va cementando y que va estando dura. Ahí se encuentran ellos. La Icnophaciae tripanites, ¿no? Son aquellas que están en una zona litoral o sublitoral donde hay mucho viento, donde hay erosión hídrica. Los pteridolites se refieren a los organismos llamados teredos. Estos teredos penetran en la madera. Por ejemplo, cuando tenemos una embarcación, un bote de madera, entonces estos teredos perforan el bote de madera y le van haciendo huequitos, ¿no? Y ahí van dejando la huella donde estuvieron ellos. En las Icnophacias continentales tenemos a Escollenia. Escollenia también atraviesa, ¿no? Al igual que los escólitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Si Escollenia y escólitos atraviesan y pueden tener la forma de una Y, la diferencia es que estos se encuentran en áreas lacustres, es decir, en aguas continentales, mientras que el otro que describimos, los escólitos, son de tipo marino, pero podemos diferenciarlos. Icnophaciae termitizos se refiere a los agujeritos que hacen las termitas cuando ellos van caminando por la selva, se van dejando sus huellas. La Icnophaciae nervia en ambientes subacuáticos, es decir, en lo que viene a ser eventos marinos, y van formando estas estructuras muy parecidas a yesos. ¿Qué podemos sacarle a los icnofósilos? Podemos sacarles una información del tipo de depositación que han tenido, a qué profundidades se encontraban. También podemos encontrar, a partir del número de organismos fosilizados, datos como, por ejemplo, abundancia, diversidad, la estructura que van a tener. Si tenemos ahí algunos factores que han permitido su existencia, como la salinidad, abundancia y diversidad, esos pueden haber estado sometidos, ¿no? A un estrés por factores limitantes. O podemos decir que la salinidad era de tanto y por tanto tengo tales y cuales organismos. Pueden servir como marcadores estratigráficos de cambio climático, es decir, analizamos el tiempo y en millones de años, podemos decir acá, hubieron organismos de tipo tropicales, entonces las condiciones fueron más o menos estables. Cambiaron las condiciones y cambió todo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos darnos una idea de qué pasó con los organismos, ¿no? Dejando su huella en la superficie y analizándola posteriormente. Bien, vamos a ver ahora algo que para qué sirven esas huellas, qué es lo que podemos sacarle de provecho. La idea es que hay huellas que han quedado en la superficie. Esas huellas las vamos a tener que trabajar y nos van a servir un poco para interpretar qué es lo que ha pasado con los diversos tipos de ecosistemas y con la distribución geográfica, que tampoco ha sido uniforme en todo el planeta. Hablamos de esos términos que se denominan paleoecología y paleobiogeografía. La paleoecología es el primer tema que vamos a hablar y se trata del estudio de los ecosistemas antiguos. Es decir, tenemos que deducir a partir de la información o inferir a partir de la información presente qué sucedió hace millones de años. No puedo ver esto. Para eso se utiliza algo que se conoce en paleontología como el actualismo. ¿Qué significa el actualismo? Que lo que sucede hoy en día es lo mismo que ha sucedido hace mucho tiempo atrás.
o lo que sucedió hace millones de años puede volver a repetirse en tiempos presentes, ¿no? De modo que esto no es ajeno. Si ahora decimos, oye, ¿sabe qué? Los estudiantes del curso de paleobiología los he visto que están copiando a la hora del examen, pues eso no me va a llamar la atención, porque igual copiaron los del siglo anterior, e igual copiaron hace 10 o 20 años, y quizás la generación de hace 200 años también copiaba, ¿cierto? Cada uno con una forma diferente, pero igual copiaba. Entonces, eso no es nada nuevo. Entonces decimos, si hoy día copian los estudiantes, en el pasado también copiaron. Si antes copiaron, ahora también, porque lo van a copiar, ¿cierto? Ese es el principio del actualismo. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando nos alejamos en el tiempo, los organismos van a ser diferentes, los procesos evolutivos. Si comparamos acá, por ejemplo, estas muestras fósiles con el organismo actual, encontraremos similitudes y podemos saber entonces que este organismo tiene sus antepasados, quizás más pequeños, quizás más grandes, pero por la forma que tienen debemos suponer que son así. Debemos suponer poco, porque a veces también nos podemos equivocar. Igual acá tenemos la distribución de este Botryococcus browni actual, y acá tenemos uno que es fósil. Entonces, donde existe evidencia de esta forma, decimos que está este tipo de organismo. Hay diferencias entre estudiar paleoecología y ecología. La ecología se puede referir a eventos que suceden en algunas décadas. Es un tiempo bastante corto. La vida no nos alcanza para hacer una serie de ensayos, pero en un estrato determinado puedo tener millones de años y puedo inferir una serie de datos a partir de lo que ha quedado ahí fosilizado. No hay una mezcla temporal. ¿Por qué? Simplemente cada estrato obedece a un tiempo, en paleoecología, a un estrato determinado. Pero acá, ¿qué voy a tener? El año 2018 no puede estar por encima del año 2020, ni el año 2050 por debajo del 2018. O sea, no hay esa mezcla. Cosa que cuando yo analizo el estrato, los movimientos tectónicos me pueden mover todo el material y puedo equivocarme al hacer la interpretación. No se pueden observar los cambios evolutivos. La evolución no se da en 5 o en 10 años, la evolución se da en miles de años o en cientos de años. En un estrato determinado sí puedo observar los cambios evolutivos, porque estos han demorado miles o millones de años en formarse. Los parámetros ambientales se pueden medir directamente en la actual ecología, como por ejemplo la salinidad, la temperatura, la humedad, etc. Pero en el otro no, tengo que utilizar algunos indicadores, ¿no? Lo vamos a ver luego. Estudia la influencia de los parámetros ambientales sobre los organismos. Claro que sí, los puedo medir. Les he pedido que hagan una tarea bien sencilla, como que usted tenga una semilla, la coloque al ventilador y va a ver hasta dónde lo va a dispersar, ¿cierto? Entonces la fuerza del viento contra la semilla, puedo medir eso. Pero ¿cómo hacerlo con un organismo que está ya fosilizado? Imposible. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es deducir. Si esto sucede con esta semilla, probablemente hace millones de años sucedió lo mismo, como con una semilla similar. Las adaptaciones se ponen a prueba directamente. Les indiqué una técnica que es la técnica de trasplante. ¿Y en qué consistía? En sacar un organismo de un lado y llevarlo al otro. Si sobrevivía, entonces el trasplante era positivo. Muy bien, esa es una forma que puedo hacer para medir si se adapta o no a un lugar. Pero ¿cómo puedo hacer esto con los fósiles si ya no están vivos? Imposible. El espacio es limitado. ¿Y por qué es limitado? Porque voy a tener un área geográfica donde puedo desarrollar cierta actividad. En el otro no. Quizás yo no analizo en particular qué pasó en un estrato. Cuando hemos ido a la formación Pisco les he dicho, ¿sabe qué? Esto fue un fondo marino. Y las evidencias de la presencia de yeso, de sal, etcétera, me están indicando que esto fue un fondo marino. Pero no puedo decir 5, 10, 20 años. No lo puedo decir. Entonces ahí está el límite entre una y otra ciencia. En ecología tenemos hoy día muchos recursos para poder muestrear. La paleoecología no, porque acuérdense que solamente vamos a inferir. Puede estudiar todos los organismos, acá solamente los pocos que llegaron a fosilizar. No se puede, acá se puede experimentar directamente,
cada fenómeno, cada evento que yo quiero hacerlo, lo puedo probar. Pero en el otro caso, solamente algún tipo de experimento se puede realizar. Acá podemos estudiar todos los ambientes y en el otro solamente los que llegaron a conservarse, no hay más. Entonces tiene sus limitaciones en la paleoecología en comparación con la ecología actual. Lo otro es que los restos que tenemos hoy día probablemente no me estén diciendo exactamente qué pasó hace mucho tiempo atrás. Recuerden, esta es la comunidad original de, por ejemplo, de plantas y animales. De aquí entra un proceso de fosilización. El resultado final es una pequeña cantidad de organismos que llegaron a fosilizar. Y a partir de esa pequeña cantidad voy a inferir cómo fue la comunidad original, hace millones de años. Pero no la tengo. Tenemos, por ejemplo, los manglares. Entonces, esos manglares sabemos de su existencia porque hoy día tenemos esos granos de polen. Y se parecen mucho a los granos de polen del pasado. La pregunta es, ¿dónde había mangle y dónde no había mangle en Europa? Entonces ahí tenemos la distribución. No, acá tenemos la distribución. Actualmente se encuentran en todos estos lugares. Nosotros tenemos acá mangle en el Perú. Pero en el Mioceno no existían tal cosa, solamente habían estos 3 puntitos en Europa y no se ha encontrado más. Entonces, ¿cómo llegaron a tiempos actuales? Quizás a través de balsas naturales, a través del agua, en fin, a diversos lugares donde pudieron desplazarse. Hay que considerar que todos los bichos no son iguales, que cada uno responde a una posición diferente. Por ejemplo, observando caminar a cada uno de ustedes, puedo darme cuenta fácilmente si usted es de la costa, si es de la sierra o si es de la selva. Y usted irá de cómo, simplemente por la forma de caminar. Y usted irá fácil, pues, porque el que está caminando en suelo plano, que camina en suelo plano, siempre va a mantener una posición vertical, ¿cierto? Y va a caminar así. Pero el que está siempre en una pendiente siempre va a caminar así, porque tiene que ir subiendo, ¿cierto? Y los otros, los que están acostumbrados a caminar en la selva, van generalmente sobre uno y sobre otro lado, porque hay mucho fango y se van a mover así. Lógicamente estoy exagerando los movimientos, pero cuando veo caminar a un tipo, entonces me doy cuenta, este es de la selva, antes de que me ahogue. Lo veo caminar al otro, este es de la selva. Y veo caminar a otro, no, este es de la costa, así fácilmente. ¿Se da cuenta? Entonces esa posición es importante. Ahora, nosotros, si apreciamos eso, nada más al caminar, nos preguntamos, ¿serán entonces todas las formas de los moluscos iguales a lo largo de toda la profundidad que tiene el mar? ¿Serán todos los organismos que están aquí iguales en su forma? No, pues cada uno tiene que responder a condiciones particulares. Así entonces vemos que tanto en la distribución de foraminíferos bentónicos y planctónicos, los foraminíferos se encuentran a diferentes profundidades. Los bentónicos están en la parte anterior y obedecen a un patrón. Por lo tanto, la forma de su estructura de valvo, de cubierta, es diferente a la que tenemos acá, que son los planctónicos. Y en función a eso se ha hecho este tipo de trabajos. De los 0 a los 20 metros están las operculinas y todos ellos miden, ¿no? Presentan ese tipo de formas. Entre los 20 y los 50 metros están otro tipo de operculinas, otro tipo de especies, y miren su forma, mucho más aplanada. Y hacia profundidades más grandes encontramos a otros que prácticamente son una sola lámina. Es la forma en la cual van a responder a la presión. Para poder saber si realmente estoy en lo cierto o no, es fácil. No puedo ver a una persona caminar nada más y decir, oye, ¿sabe qué? Este tipo vivió mucho tiempo en la sierra. Quizás me esté equivocando, ¿cierto? Entonces, cuanto más datos tengo, puedo tener finalmente un resultado. Igual, cuanto más muestras fósiles tengo de diversas posiciones, entonces voy a tener la interpretación correcta. Una interpretación a partir de 1 o 2 muestras puede ser falsa. Entonces lo que tengo que hacer es revisar una mayor cantidad de muestras.
Hay indicadores, por ejemplo, el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Entonces lo que vamos a encontrar es presencia de oxígeno 16 como isótopos y oxígeno 18 como isótopos en el agua. Unos son más ligeros que otros. Entonces dice, el O16 se concentra en la atmósfera, es decir, cuando está el agua en forma de vapor. Y la lluvia es más ligera que el agua de mar. Entonces se supone que el O18 es más pesado. Entonces donde hay hielo encuentra O18 y donde hay agua de lluvia O16. ¿Cierto? Cuando vamos a un glaciar entonces lo que hacemos es medir el O16 y el O18. Entonces encontramos acá, ¿no? Las proporciones de O16 y O18 y nos damos cuenta de que hay bloques de hielo, ¿no? Y hay una masa de agua en función al O16 y O18. Eso nos ha llevado a decir lo siguiente: midiendo el oxígeno 18 podemos saber hasta dónde llegó la era glacial, hace millones de años. Entonces se hace el seguimiento, ¿no? Y finalmente eso es lo que tenemos hoy en día: pequeñas cantidades de hielo en algunos lugares específicos del planeta. Los organismos están sujetos a una serie de relaciones, entonces no vivimos juntos. Esta lámina la pasé anteriormente. Acá indica la mordida de un animal, o sea que uno se comió al otro, por lo tanto aquí hablamos de predación. Por acá, este trilobites lamentablemente se pasó cerca de un predador, hoy lo movió con su cuello. Por acá hay otro predador que se ha metido en la barba del molusco, ¿no? Y le está causando daño. Entonces todos estos son indicadores de una acción de predación. Acá, miren, se trata de un pez que se comió varios moluscos, varios belemnites. Mala suerte que hay una avalancha de lodo, ¿no? Lo sepultó. Pero este todavía es poco en relación con este otro, fue más fino. Justo cuando se estaba tragando a la presa, cayó la avalancha y ahí llegó a fosilizar uno. Algunos establecen simbiosis, como lo establecen hoy en día. Los radiolarios, los foraminíferos pueden asociarse con otros y entonces van a establecer simbiosis donde se van a beneficiar. No es que usted los vaya a ver así, con brillo, ¿no? Porque se trata de la luz que pasa por el microscopio, para ver en ese fondo. Comensalismo. Miren, esta barba de este molusco les sirve para que otros estén pegados, pero no les causan daño, ¿no? Solamente utilizan para posarse. Acá tenemos igualmente este gasterópodo que está sobre este otro animal y lo que está haciendo es utilizando su estructura de cubierta para protegerse. Acá, aquí tenemos unas huellas, acá también hay otra huella. Si bien es cierto, el animal vino y se posó, este de acá, un clavado, este no le hizo daño al organismo, sino que aprovechó su alma para poder vivir. Parasitismo, ¿no? Hay endoparásitos y endoparásitos, entonces también han quedado huellas de parásitos fósiles, o de hace millones de años. Entonces no es nada nuevo. Y esto no van a pensar que son tenias, ¿no? Se trata de moluscos que llegaron a perforar un sustrato determinado, ¿no? Y parasitaron ahí. Acá tampoco es una tenia, ¿no? Simplemente es la forma de la galería que dejó el organismo dentro del otro que lo estaba parasitando, ¿no? Y así por el estilo. Acá tenemos algo más claro, aquí está el chorito, y esos choros presentan acá unos bichos. Esos bichos son los que lo parasitaron y lo mataron. Y hasta acá entonces, todas estas son evidencias a partir de huellas, a partir de información que ha quedado impregnada. Vamos a ver ahora rápidamente en qué consiste la paleogeografía o la paleobiogeografía. Los primeros indicios de la distribución geográfica los dio Buffon, ¿no? En su libro que se denominó Historia Natural. Aquí daba a conocer diversos tipos de organismos, donde se encontraban, pero lo curioso es que también incluyó dentro de este grupo, ¿no? A animales de los cuales recién se tenía una idea de dónde estaban, pero eran los indicios de que había organismos en diferentes lugares. Neumayer, en
el año de 1887, hace una propuesta y según su propuesta hay organismos que se distribuyeron en esta región, que era la región brasiliana etiópica continental. Y por acá hay otra región que se denomina la región Indo-Madagascar Península. Schucker, en el año 1932, más o menos coincide con la propuesta hecha por Neumayer y dice que entre África y Sudamérica no hubo una conexión y que esto puede ser considerado una sola unidad y que entre África y Madagascar también no hay una sola unidad ahí, se fragmentó. Willis, en el año 1932, tiene una propuesta, ¿no?, y plantea la zona brasiliana Guinea, ¿no?, o el istmo de Nueva Guinea. Y acá considera que la fauna es común, ¿no? Toma en cuenta la información anterior. Y acá considera que hay una unión África-India y la zona de los istmos e islas que hay en Oceanía. También Platón ya antes nos había hablado de la distribución de un continente que se hundió y al cual se le dio el nombre de Atlántico, y que estaría localizado en un lugar específico en Atlántico. Ok, todo eso, ¿qué cosa es distribución? Wegener habla sobre el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Eso lo expliqué la semana anterior, pruebas de tipo paleontológico, pruebas de tipo geográficas, ¿no?, entre otras. Entonces él decía que el planeta está en constante movimiento. Y comprueba esto utilizando esta hoja de Glossoteris, donde realiza las observaciones y encuentra que la hoja de Glossoteris tuvo una distribución muy grande, porque se encuentra en Sudamérica, se encuentra en África. Y también utiliza a nitrosaurios, que viene a ser un tipo de dinosaurio antiguo, que también tiene una distribución muy amplia, tanto en Sudamérica, en África y hasta Europa. Pregunta entonces, ¿cómo es posible que se hayan encontrado tantos restos de Glossoteris en África, en Madagascar, etcétera, etcétera, o en ambientes tan grandes? Entonces, la única interpretación que nosotros tenemos para ello es que el planeta pues no estuvo separado, el planeta fue uno solo, se fue fragmentando y el resultado es lo que tenemos hoy en día. Cuando se han hecho pruebas de tipo geológicos y geográficas, se encuentra que la zona sudamericana calza muy bien con la zona africana, entonces todo eso fue un continente en el pasado. Y si juntamos a Norteamérica con África y Sudamérica, exactamente, también calzan por ahí, ¿no? Entonces, la primera idea de que por qué se distribuyeron los organismos y ocuparon tantos espacios, y es porque en el pasado estuvieron juntos. Esa es la idea fundamental. Dentro de la distribución de los organismos hay que considerar el área de distribución. Tiene usted ahí dos manchas, una grande y una pequeña. La grande corresponde a la distribución de gorilas, al igual que la otra. Entonces vamos a ver en qué consiste este tema. Un maldito pesado, bachiller o titulado, me están llamando porque hay un puesto de trabajo. Necesito ahorita, o sea, me dan el nombre y tiene trabajo al toque. Ayer me llamaron, una chica me dijo que sí, estoy que la llamo, no me contesta. O sea, algo que yo siempre le digo. La serie de distribución, disculpen la interrupción, me parece que en la oficina están que me molestan por información. Las áreas de distribución son los lugares donde vamos a encontrar actualmente los organismos. En el caso de los gorilas tenemos un área de distribución grande y un área de distribución pequeña. La pregunta es por qué están separadas, por qué no están juntas. Es probable que exista un fenómeno donde, por ejemplo, las condiciones son apropiadas, entonces entre las condiciones apropiadas voy a tener una alta concentración de animales. Pero si en los extremos tengo poca población, es porque definitivamente ahí no encuentro
los organismos suficientes porque no hay condiciones adecuadas. Entonces aquí hablamos de los límites de tolerancia. Los límites de tolerancia que son muy bajos, que son muy altos, tienen poca información, y aquellos que son ideales van a tener una altísima información. Viendo acá igualmente, como para el caso del GRAS, Corynephorus canese, todo lo que está en negro es su área de distribución. Entonces puede abarcar espacios de hasta 15 grados centígrados. Y esto es para la zona europea. Y si vemos acá, entonces tenemos agua en gran cantidad, agua en pequeña cantidad. Y esto marca la distribución de los organismos. Entonces por acá tenemos Gamalus pulvex, Gamalus araki, Gamalus robusta y tenemos la salida al mar. Entonces a lo largo de este río, de este cauce de este río, los organismos como estos de acá no van a estar distribuidos todos en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque algunos requieren poca cantidad de agua, otros requieren una alta cantidad de agua, unos requieren mayor cantidad de oxígeno, otros menos cantidad de oxígeno, y así sucesivamente. Un aspecto importante es las corrientes, cómo se distribuyen. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de corrientes que están por todo el planeta, y los organismos se van a distribuir en función a las bondades que va a tener esta corriente. Temperatura, humedad, alimentos, entre otros. Y en el planeta, igualmente, podemos encontrar que la distribución no es uniforme. Entonces, generalmente la zona tropical, que es donde nos encontramos, tiene una distribución muy grande, ¿no? Con organismos que se van a distribuir ampliamente. Así encontramos tiburones desde la parte sur de México hasta más o menos la altura de Chile, cuando las aguas son un poquito cálidas. En función a esto, hoy día se han establecido regiones zoogeográficas y regiones de flora o paleogeográficas. Tenemos acá la región neártica, la región tropical, la región africana, la región paleártica, entre otros. Entonces, estas líneas me están indicando el límite y hasta dónde se considera una determinada región. Eso es para el caso de animales. Si usted ve, por ejemplo, una planta y va a decir, no, esta planta corresponde a la región neotropical. Sabemos que la región neotropical comprende desde el sur de México hasta la parte de la mitad de Chile, ¿no? Un poquito más allá. Y la zona antártica, la región antártica, tiene plantas diferentes, ¿no? Hacia abajo. Entonces todo eso ya es un patrón que se ha establecido en función a la distribución. La paleogeografía, como decíamos, estudia la geografía del pasado, y la paleogeografía estudia los organismos, ¿no?, que están en un lugar determinado. Hay que tomar en cuenta que los espacios que tenemos hoy día no son los mismos que hace miles o millones de años. Han cambiado. La Tierra cambió, el clima cambió, los movimientos tectónicos movieron placas. Entonces todo ha cambiado, no es igual. Por lo tanto, lo que pretendemos es reconocer e interpretar la distribución de las especies en el pasado. No sabemos lo que tenemos, o lo que hubo, lo que podemos interpretar simplemente. Recordando que el planeta cambió desde Pangea, Laurasia, Gondwana, hasta los continentes que tenemos hoy en día. Tenemos acá un caso típico donde observamos evidencias fósiles de diversos organismos en diferentes regiones del planeta, lo cual lo único que hace es confirmar que el planeta antes estuvo unido y que estos animales se movilizaban para un y para otro lado. Hay otras evidencias, por ejemplo, el hecho de que usted tenga acá un tipo de muestras que están acá sedimentadas, que tiene, por ejemplo, ostrácodos, y estos mismos ostrácodos los encuentra acá. Entonces, si usted junta estas dos zonas, al final, como si fueran las piezas de un rompecabezas, encontramos que la distribución de ostrácodos iniciales estuvieron ahí, en esa zona de contacto. Y lo otro es que hay corrientes oceánicas que se van desplazando. Entonces, esto es una interpretación donde probablemente tenemos acá la migración de numúridos, de biociclínidos, que vienen a ser organismos que se desplazaron en función a las corrientes marinas.
¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en Centroamérica, los encontramos acá en la parte alta de Sudamérica, cruzaba toda la zona de África. Es que antes África tenía una parte que estaba sumergida y por aquí se movían, ¿no?, las corrientes de agua, por lo tanto iban los organismos ahí. Imagínense que nosotros teníamos la parte de sierra y selva hundida, pero se levantó y entonces se formó la cordillera. Y es posible que hoy día tengamos en nuestra cordillera restos fósiles de moluscos, pero moluscos marinos. Entonces se hundió y se levantó con una placa, con un choque de placas. Pueden haber diferencias climáticas y eso también va a determinar una distribución. Entonces hay organismos que se van a distribuir en función a las características climáticas de todo el planeta, no son los mismos. Por lo tanto, un biólogo de ICA no tendrá los mismos conocimientos que un biólogo que está en China o que está en Norteamérica, porque su gama de conocimientos está en función al lugar donde está. Y los organismos que puede reconocer este biólogo para Sudamérica quizás no sean los mismos que tenemos para Norteamérica. También por acá podemos tener hacia dónde fue el crecimiento interespacial en el pasado y vamos a ver acá algo particular. Estuvieron separados, se unieron y luego volvieron a separarse. Movimiento continuo. Junto con las corrientes van los organismos fitoplanctónicos y zooplanctónicos. Entonces, ellos van a tener zonas de alta concentración donde precisamente se van a dar las turbulencias de las corrientes marinas. Hay unos que tienen una distribución cosmopolita. Eso quiere decir que sus requerimientos nutricionales, climáticos, son muy pocos. Están por todos lados, ¿no? En este caso, de la familia Palmae, que están distribuidas en diferentes lugares. Pero hay otros que son de repente de otros grupos taxonómicos que también tienen pocos requerimientos y ocupan un área mucho más grande. Cuando ocupan diversas áreas grandes, le llamamos cosmopolita, que es muy diferente a una especie que es endémica. Cuando usted se va a Junín, tiene el zambullidor de Junín, porque solamente vive en Junín. No puede salir del lago Junín. Cuando usted tiene el zambullidor de Titicaca, también solamente vive en el Titicaca, no va a otro lugar. Entonces, como su área de distribución es muy restringida, como este de acá, entonces le llamamos a estas especies endémicas. Son las que están en mayor peligro de bajo. ¿Por qué están separadas las áreas? Esa era la pregunta que dejé pendiente. Es que aquí algo sucedió, ¿cierto? Algo sucedió. Entonces, es muy probable que se haya presentado acá un tipo de movimientos tectónicos que impidió el paso. Inicialmente eran dos áreas así, donde habían especies, y X eran las especies comunes que se desplazaban. Pero los movimientos tectónicos hicieron que estos dos se juntaran. Y entonces X quedó separado en un espacio arriba y un espacio debajo. Ello llevó a una especiación. X se convirtió en Y y se convirtió en Z especie. Ya son diferentes. Cuando tenemos que se levanta Sudamérica, entonces se convierte en una barrera para que las especies de Oriente y de Occidente se puedan mover. Entonces, ¿qué queda? Especiación por este lado y especiación por este otro. Aparecen las especies diferentes. Esto indica entonces que un levantamiento de la corteza, cada una de estas líneas significa una isolínea. Las isolíneas en el mapa me están indicando las alturas. Entonces, al formarse estas alturas, estas elevaciones, montañas, como le quiera llamar, entonces eso me está indicando una separación. Los que están a este lado no pueden moverse hacia el otro lado, porque ya tenemos una barrera que se ha creado ahí. Esas barreras son interesantes y una de las zonas más grandes que tenemos es el Monte Everest. Tenemos en los Himalayas, ¿no?, la presencia de una cadena de montañas que precisamente se convirtió en una zona de aislamiento y de especiación. Entonces se separó en dos esta zona y empezó el proceso de especiación para un y para otro lado. Algo similar a lo que pasó en Sudamérica. Hay cambios que se van a ir produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esos cambios que pueden aparecer en un momento determinado se le denomina eustáticos. ¿Y por qué eustáticos? Porque estos obedecen a la variación global del nivel del mar.
Entonces, el nivel del mar nunca fue el mismo, el nivel del mar siempre fue cambiando. Y estos cambios estáticos lo que hacen es movilizar organismos por diferentes lugares. Dentro de esos cambios van motivados también los cambios de corrientes. Se dice que la corriente peruana o de Humboldt, al igual que la corriente Lino, son muy antiguas. Y estas han llevado consigo nutrientes y han llevado consigo una serie de organismos que se van moviendo en función a lo que hay. Esto es cambios de tipo oceánicos. Hay que considerar que en los fondos marinos también hay una serie de dorsales oceánicas. Se está separando el suelo, están formándose nuevas montañas internamente, están habiendo nuevos volcanes. Entonces hay un cambio interno en el mar que nosotros no lo podemos percibir. El movimiento de las aguas en el Atlántico es algo similar a lo que tenemos acá en Pisco. En Pisco tenemos una corriente que es la corriente peruana, tenemos la corriente de Humboldt. Estas se encuentran a la altura de Pisco y entonces empieza un proceso de afloramiento. Se remueve todos los fondos y eso genera nutrientes. Esos nutrientes son ideales para una gran diversidad. Entonces por eso es que tenemos una gran variedad de peces. Muchos están en la zona de Pisco. Hay una teoría que se conoce comúnmente con el nombre de TEC y se refiere a lo siguiente: a la tectónica, a los cambios geostáticos, a los cambios climáticos y a los cambios oceanográficos, ¿no? Famoso TEC. Entonces quiere decir que a través de esta teoría del TEC nosotros vamos a encontrar la explicación a muchos fenómenos. Por ejemplo, si nosotros volvemos un poquito hacia atrás en la imagen que les pasé, donde Norteamérica y Sudamérica no estaban unidos, sino que había ahí una masa de agua, pues en algún momento se levantó Centroamérica. Ese es un fenómeno de tipo tectónico. Al levantarse Centroamérica y establecerse un puente natural, la corriente de agua del Atlántico que traía aguas frías hacia Sudamérica y la corriente del Niño que llevaba aguas cálidas ahora ya no van en esa dirección, quedan aislados, por lo tanto hay un cambio climático total. Junto con esas masas de agua se movilizaban otro tipo de organismos, entonces quedan aislados. Entonces, los del Atlántico se movilizan en esta zona y los del Pacífico por acá, son de tipo oceanográficos. Y también hemos estado sujetos a una serie de movimientos hidrostáticos donde los niveles de agua han subido y han bajado. Entonces todo eso ha generado un movimiento tremendo y intercambio de organismos entre uno y otro lugar. Si nos referimos solamente al medio terrestre y consideramos la tectónica de placas acá, cuando se levanta Centroamérica, entonces van a pasar de Norteamérica a Sudamérica un conjunto de organismos. Por ejemplo, ¿no? Aparecen los mastodontes en Sudamérica, llegan a nosotros los tigres dientes de sable, llegan a nosotros los ocelotes, ¿no? Los caballos y otros. Y nosotros a cambio le vamos a dar perezosos, le vamos a dar mucas, le vamos a dar gliptodontes, armadillos. Entonces se produce un intercambio faunístico interesante. De modo que, si hoy día decimos, oye, la llama es típica sudamericana, bueno, podrá ser animal doméstico. No, entonces el guanaco y la vicuña son especies propias de acá. Mentira. Nunca estuvieron acá. Estos vinieron de Norteamérica. Vinieron de Norteamérica y se quedaron acá. Va a reclamar usted y dice, oye, ¿sabe qué? Esta muca es peruana. Tiene razón, que es peruana. No, es sudamericana. Esta rata de Perú también es cierto. Ustedes no dieron ratas, sino que le dimos tigre diente de sable, por ejemplo. ¿No? Ese intercambio faunístico. Muy bien. La otra es la biogeografía dispersalista, es decir, hay corrientes de agua que van llevando organismos por diferentes lados. Si por acá cayera un fruto, esa corriente de agua nos lleva a diferentes lugares. Por lo tanto, pueden haber llegado especies a nuestro país que no son propias de acá y que vienen de lugares muy alejados. ¿Qué nos trajo? Simplemente la corriente de agua. Va dispersando poco a poco las especies. Para poder saber si es que una u otra especie son similares, ¿ve? Si una u otra especie son similares, entonces utilizamos por acá unos índices. ¿No? Estos índices, bueno, tenemos por acá el índice de Jacquard, el índice de Sorensen,
tenemos el índice de Ursula, el índice de Simpson, el de Brown-Blaquet, y entre otros. Entonces, estos son índices de similitud que me dicen cuán similar es este lugar del otro. ¿Sí? Y los van a agrupar en paquetes. En la segunda parte del curso de ecología les voy a enseñar cómo calcular esos índices y para qué sirven. Pero llévense la idea de que los índices de similitud son aquellos que nos dicen cuán similares son dos lugares. Eso se trabaja a través de dendrogramas, ¿no? Bien, la explicación. Si tenemos acá el lugar A, este lugar A sufrió un cambio. Entonces, en la imagen B aparece una montaña que antes no existía. Pero en la imagen C se rompe esta porción y se van a formar 1, 2 y 3 áreas. La pregunta es, ¿quién está más relacionado? 2 con 3, 1 con 2, 1 con 3. Si le hacemos un análisis de este tipo, utilizando unos indicadores, entonces voy a tener un gráfico. Ese gráfico se denomina dendrograma en ecología y se llama cladograma en paleontología. Entonces los cladogramas me dicen que el área 1 y el área 2, área 1 y área 2 son los más similares, ¿no? Y que el área 3 es diferente. Y es obvio, pues si usted observa, el área 3 está para este lado y está totalmente aislado, pero el área 1 y el área 2 se fragmentan, por lo tanto hay más similitud entre estos, ¿no? Y eso se expresa a través del cladograma correspondiente. Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos el cladograma para establecer qué tan similares son las áreas entre todos ellos. Una interpretación muy sencilla: A, B y C, los tres son diferentes, pero tuvieron el mismo origen. O sea, antes fue una sola unidad y se fragmentó en 3 partes. Por acá encontramos un mismo origen entre A, B y C', pero A se divide en A1 y A2. Entonces, este siguió un proceso de especiación. 1 y 2 mantienen mucha similitud. Y estos son diferentes, A con B y con C, ¿no? Diferentes, orígenes diferentes. Y cladogramas. Entonces, esos cladogramas también lo vamos a hacer como parte de una práctica. Les voy a enseñar a hacer algo sencillo. Ahora tenemos algunas herramientas estadísticas, tenemos programas que nos ayudan a hacer esos cálculos, ¿no? Y decir cuán similares son. Vamos a hacer una práctica con calculadora. Acá tenemos más cladogramas. Y le decía, no podemos ver a un organismo a veces directamente, no podemos saber de su existencia, pero podemos suponer que bajo ciertas condiciones este organismo estuvo en un lugar. A eso se le llama indicadores. Pero si hay organismos que me dicen por qué hay tales o cuales condiciones, eso se le llama un bioindicador. Por ejemplo, si usted encuentra una eulena hoy en día en un cuerpo de agua, la eulena es un indicador de contaminación. Ya me está indicando que es un agua contaminada. Si usted encuentra la presencia de rotíferos, indicador de contaminación. Entonces, acá también hay organismos que me van a indicar algo en particular. O puede hablarse de una composición química determinada que igualmente nos van a influenciar. En el caso del carbono 13 y carbono 12, cuando tenemos mayor cantidad de carbono 13, es porque hay mayor actividad metabólica del sistema. Es decir, las condiciones estables han permitido, ¿no?, que estos organismos realicen un metabolismo normal, una buena alimentación. Si tenemos O16 y O18, O18 se concentra en las aguas oceánicas y O16 en los casquetes polares. Mayor cantidad de O16, mayor cantidad de hielo. Mayor cantidad de isótopo O18, de oxígeno 18. Entonces se trata de aguas marinas. Los salmonitis y los graptolitos, esto de acá, los trilobites, salmonitos y graptolitos, que son indicadores de ambientes donde había mucha sal. Nosotros tenemos un indicador que no es bioindicador, pero sí un indicador de salinidad. Hemos estado en el campo y hemos visto yesos, hemos visto boratos, esos son indicadores de mucha sal. Así de sencillo. Por la estructura del esqueleto. Los foraminíferos, por ejemplo, son indicadores de profundidades de las aguas. Si pertenecen a zonas abisales, son foraminíferos aglutinantes. Si son aporcelanados, son de aguas someras. Si son transparentes y harinos, son de zonas muy variables. También los radiolarios son indicadores de la profundidad de agua. Presencia de radiolarios, aguas profundas. Los ostrácodos. Estos ostrácodos son unos bichos que antes estaban en buena cantidad en Mojucarpi y que son indicadores de salinidad.
¿no? Agua con mucha sal. Generalmente estos están en lugares, como repito, donde hay alta concentración de sal, en cuerpos abiertos. Pero a mí me pasó un caso bien curioso. Hace unos años atrás, después del terremoto, un amigo, bueno, no era un amigo, sino un conocido, un día me estaba buscando, ¿no? Y preocupado, me pidió que le llevara o que fuera a evaluarle las aguas que tenían en su hotel, ¿no? Su hotel estaba ahí por donde Chaguay, la calle Grau, donde hay ¿cómo le llaman estos? Una de estas casas de juego, el bingo, ¿sí? Una tienda Chaguay. Ahí había un hotel. Entonces, lo conocí al tipo así en una reunión social. Entonces, le dije, soy biólogo, está acá mi teléfono. Entonces estaba que me llamaba y, oye, ¿sabes qué, mano? Tú que eres biólogo, necesito que me hagas un análisis porque el agua de mi hotel está saliendo con un poquito de arena y está saliendo con una serie de bichos que se están moviendo, son como unas cositas que están ahí. Así que voy, pues, ¿no? Y como los ostrácodos son casi de medio milímetro, un poquito se ven ahí con lupa, tú lo puedes ver. Uy, le digo, estos son ostrácodos, compadre, son dos cosas. Durante el terremoto se ha bajado tu pozo que tienes abajo para almacenar agua y eso te ha contaminado toda la tubería. Y ahorita, por más que tú sigas echando agua y tratando de limpiarla y abriendo toda la llave, va a seguir saliendo. El problema no es aquí, es abajo. Son dos cosas. O cambias toda la tubería de todo tu hotel, lo cual va a tener que volver a picar todito y volver a instalar y resanar todo. O agarras y el primer nivel lo revisas, sacas tu bomba, cambias todo y pones ahí una nueva un nuevo pozo para recoger el agua. Y le digo, ¿y abajo qué cosa tienes? ¿Tienes de estos materiales modernos que se ponen arriba, así como esos tanques de agua? No, me dice de cemento. A ver, vamos a verlo. Y se había bajado. Acá está, pues le digo. O sea, es la arena, y esto que tiene mucha sal, y ahí están los bichos. Así que agarramos, sacamos una muestra y así como la canchita cuando usted la está recién removiendo y va saliendo ahí en poco, así, igualito salían los bichos. Ya ven, compadre, escoge cuál te sale más barato. Así que ya hay que anular ese pozo, ponte acá nuevamente captadores de agua nuevos, modernos, y en la primera descarga que hay, cárgalos todos, abre toditas las llaves y descárgalos ahí. Así que ¿cuánto le saldrá pues, en impuestos? Le pagarás 200, 300 soles de agua, más lo que te hay, algo como 3.000 soles. Más caro te va a salir todo. Así que bueno, fue una de las pocas veces en los últimos tiempos que he podido revisar a estos bichos, ¿no? Pero antes había en corrección y cantidad de ellos. Los lingúridos vienen a ser este tipo de organismos en ambientes de estuarios, se llaman lagún, y que se parecen mucho a lo que viene a ser una especie de ostra o de molusco en general, ¿no? La concha, por ejemplo, negra, ¿no? Que es uno de los más parecidos. Por el tipo de sustrato, si usted encuentra balanos, megabalanos, tamalos, entonces usted tiene que saber que son sustratos rocosos, duros. Si usted encuentra la presencia de chitones, escafópodos, son sustratos consolidados. En sustratos blandos también van a quedar una huella. Mostré los equinodermos, ¿no? Todos ellos se posan sobre el lugar y van dejando su huellita. Quedan ahí fosilizados previos. En cuanto a la proporción de oxígeno, también hay otros organismos que requieren de oxígeno para vivir, como otros no. Es un indicador. Los corales, donde tenemos anémonas, actinias, corales, en ambientes que son de aguas transparentes, ¿no? De una gran productividad primaria, una gran cantidad de oxigenación. Entonces usted lo que hace es eso, analizar dónde están. La vegetación, si tenemos presencia de gimnospermas, es un indicador de temperaturas bajas, ¿no? En tierras muy altas, esa es la característica. Si usted tiene zonas polares donde hace mucho frío,
La vegetación es de tipo tundra, es decir, vegetación pequeña, como lo que tenemos acá en nuestra cuna. Tenemos ichu, tenemos calamadrosti, tenemos senencios. Esos son plantas de climas muy, pero muy fríos. Y si tenemos angiospermas es porque hay zonas ecuatoriales con temperaturas promedio de 12, 14 grados para arriba. Entonces miren cómo la distribución de las plantas, los tallos, ¿no? Al cortar un tallo, entonces también son indicadores. Si tú tienes unas hojas que son grandes, esas son plantas hesiófilas, es decir, plantas que necesitan un limbo muy grande para poder captar la poca luz que entra en el sotobosque. Pero si tienes hojas muy pequeñas, estas son plantas heliófilas, o sea, aquellas que están expuestas a la luz no necesitan crecer mucho porque tienen toda la luz para poder captarla y realizar el proceso fotosintético. Entonces tiene su explicación, eso también lo vamos a ver en ecología. Entonces, hay explicaciones para esto. Y los cambios morfológicos, o sea, también presentan una serie de adaptaciones en los organismos. Vamos a ver por acá. Esta imagen, miren, esta corresponde a lo que podría ser una concha de abanico. Si usted tiene el cholo, se da cuenta que el cholo tiene dos valvas que son lisas, cortantes, pero la concha de abanico tiene así entre dientes. Entonces, ¿por qué? Si los dos son moluscos, ¿por qué se debe eso? Muy sencillo, es que el cholo está pegado sobre la roca, entonces viene el agua y ellos captan el agua con el fitoplancton que está ahí. Pero en el caso de la concha de abanico, eso está en el suelo, en el fondo. Entonces estas tienen que estar abriendo su valva para poder, ¿qué cosa? Capturar el agua y capturar los nutrientes. Y esas costillas les sirven para poder filtrar. Entonces por ahí sabemos que estos no pertenecen pues a animales que tienen agua transparente y limpia, sino pertenecen a aguas turbias. Entonces la comisura que se presenta ahí, o esos pliegues, sirven para alimentarse. Hay ambientes hipersalinos, entonces en el caso de los moluscos que están en estos ambientes, presentan unas conchas finas, ¿no? Con un claro desarrollo, o sea, no llegan a crecer mucho, quedan chiquitos, pero muy finos. Esto, sin embargo, también puede producir un fenómeno de feedback, es decir, que podemos volver hacia atrás nuevamente. Es como cuando usted, ¿no? Recordará una frase muy típica con las mamás embarazadas que tienen hijos. Dice, mi hijito está retrocediendo. Él tiene 5 años, pero ahora habla como bebito. Es más, nunca en sus 5 años de crecimiento siquiera ha gateado, pero ahora se le ha dado por gatear. Y la otra mamá le dice, no, lo que pasa es que está celoso. Como tú estás embarazada, entonces otra vez, ¿no? Él quiere que le hagas caso y se comporta como un bebito. Bueno, está experimentando un fenómeno que se llama feedback, o sea, no es precisamente que quiera ser bebito, sino que inteligentemente el niño más hábil que nosotros se ha dado cuenta que a los niños pequeños le dan mucho cariño. Y como ya la mamá lo deja porque es un niño de 5 años y le presta un poquito menos de atención, también quiere más atención, está volviendo hacia atrás. Es el fenómeno de feedback. Entonces, un molusco está en una situación y puede volver hacia atrás en miles o millones de años. Y bien, entonces esos son los dos grandes temas que teníamos que ver, porque los dos van de la mano. No sé cuándo va a ser el examen. Me dicen que hay examen y la verdad que no los entiendo. Yo, como siempre, les hago una crítica a todo el mundo